Buenos días, compañeros y docente. El día de hoy nosotros les venimos a hablar acerca del movimiento de los trabajadores rurales en tierra, por sus siglas MST. Mi grupo está conformado por Kevin Martínez, Daniela Carvajal, Estefanía Cristiano y quien les habla, Cristian García. Empezamos. La tabla de contenido estará distribuida en los siguientes temas. En primera instancia veremos el qué es, en segundo la historia, tercero la conformación del movimiento en sus inicios, en cuarta posición estará la organización, quinto estará la función, sexta las relaciones, séptima el conflicto en el movimiento, octava actualidad, antepenúltima, es decir, novena, conclusión y finalmente nuestra web grafía. Bueno, empezamos con el qué es. El movimiento de los trabajadores rurales sin tierra es un movimiento político-social brasileño de inspiración marxista que lucha por la reforma agraria y la justicia social. Esto se originó en la oposición al modelo de reforma agraria impuesto por el régimen militar, principalmente en los años 1970, que priorizaba la colonización de tierras en regiones remotas, con los objetivos de explorar los excedentes poblacionales y de integración estratégica. Contrariamente a este modelo, el MST busca fundamentalmente la redistribución de las tierras improductivas. Eh, este grupo se encuentra entre los movimientos sociales más grandes de Latinoamérica, contando entre sus miembros a 1,5 millones de campesinos sin tierra organizados a lo largo de 23 de los 27 estados de Brasil. También podemos ver que el 26 de enero del 2013 fue asesinado uno de los líderes de este movimiento, que se llama Cicero Guedes dos Santos, en la localidad de Campos dos Goytacazes, desde la creación del movimiento de 1985, y fueron asesinadas 1,722 militantes. También, eh, también se dice que nace como producto de la conjunción de distintos factores socioeconómicos consecuentes del periodo de 1970 a 1985. El proceso de concentración de grandes extensiones de tierra latifundios en prioridad de pequeños grupos de la sociedad, lo que fomentó en Brasil gran aumento y empobrecimiento de los pequeños campesinos. Eh, en este proceso de articulación del movimiento de reforma agraria, se decide fundar el MST a nivel nacional en un congreso celebrado en enero de 1985 en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, con la participación de 1,500 delegados de todo el país. De acuerdo, entonces ahora yo les voy a hablar acerca de un poco de la historia. Digamos que en enero de 1985, un año después de la creación de este movimiento del MST, y como pues ya lo comentaba mi anterior compañero Martínez, estuvo en la época pues de 1970 a 1985, ¿no? Pues en Curitiba, de Panamá, digamos que se realiza el primer congreso de los sin tierra con la participación de 1.600 delegados pues de todo el país. El MST, es decir, el Movimiento Socialista de Trabajadores, lo que hizo fue invitar a los grupos que dispersos y digamos que regionalmente organizados luchaban o iban por una protesta social que iba enfocada hacia pues las personas sin tierra. El evento, digamos que se daba en el marco ya de una coyuntura modificada en el que el régimen militar dejaba el poder después de 21 años. Digamos que en el contexto de la redemocratización, diversos movimientos populares y partidos políticos, como lo pudieran llegar a ser el PCB, que pues es el Partido Comunista de Brasil, el PCdoB, Partido Comunista de Brasil, y el PT, Partido de los Trabajadores, sindicatos y gremios rurales, digamos que llegan a formar un frente común, es decir, se alían junto con el MST para exigir un nuevo gobierno, que en ese momento era el de José Sarney, que estuvo en presidencia de 1985 a 1989, digamos que un proyecto nacional de reforma agraria.
En el primer congreso, pues, de los Sin Tierra, digamos que el movimiento se niega a aceptar un acuerdo o a establecer una relación con el gobierno, definiendo, pues, o defendiendo, por decirlo así, la ideología, la ocupación de la lucha de las masas como forma de actuación frente a la consigna de que la ocupación es la única solución. Su acción y trascendencia, pues digamos que es la siguiente. Digamos que dentro de las características centrales del accionar del MST que lo ha hecho, lo hizo y lo hace conocido convocantemente a nivel nacional, fue una metodología de acción directa. Digamos que pues estos no son de andar con demasiados rodeos y demás, sino que son de ir directamente hacia el punto, hacia ese sentido de pertenencia de una lucha social. A partir pues de la ocupación de latifundios improductivos, digamos que por parte de trabajadores rurales sin tierra. En la parte inicial del éxito como de esta estrategia y de los distintos debates en la prensa, en la opinión pública, en los periódicos y las noticias, etcétera, sobre digamos que la función social de la tierra, que fue avalada por la Constitución o la Reforma Constitucional de 1988, se fomenta la legitimidad social del MST y digamos que su popularidad que se alcanzó a nivel nacional e internacional. Digamos que dicho reconocimiento fue posteriormente incrementado por la preocupación de la formación educacional y académica de los campesinos, debido a que recordemos que estos no poseían, digamos que no eran como muy reconocidos en ese entonces y por lo tanto eran tratados, pues digamos que de maneras que no iban acorde pues a sus requerimientos. Entonces, digamos que el MST funda escuelas de alfabetización, digamos que en asentamientos y tomas, además de escuelas técnicas terciarias y digamos que universidades campesinas que fueron de la década de 1990 al 2000. Incluso, es decir, además de esto, fue capaz de enlazar o tener lazos con universidades públicas brasileñas extranjeras y otros movimientos sociales pertenecientes a la institución, bueno, la organización Coordinadora Latinoamericana Organización del Campesino, CLOC Vía Campesino. El MST asume una posición destacada por el cuestionamiento de la apertura neoliberal realizada en Brasil a partir de los años 1990 en el que se consolidó como uno de los principales movimientos sociales no solo de la historia de Brasil, sino también de toda América Latina. Digamos que en el proceso de crecimiento, con una coyuntura o con una organización cada vez más compleja en el sector agrario, el movimiento progresivamente se fue ambientalizando en sus consignas y prácticas productivas. Su lucha, su ideología y su pensamiento hasta en la actualidad pasa anteriormente de ser no solo por la tierra, sino también en contra de los transgénicos y a favor de lo que viene siendo denominado la agroecología. La conformación del movimiento en sus inicios se entiende por cuatro organizaciones. Lo que es el CPT, que pues es una organización civil que no tiene fines de lucro, creada en 1975 por la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, para actuar en la cuestión agrícola o agraria. Están así como fruto de procesos de reconfiguración dogmática y política de sectores del catolicismo latinoamericano que están basados en el Concilio Vaticano II y su recepción en América Latina mediante la teología de la liberación. Teología que es el conocimiento a partir de Dios, obviamente, con todo lo que tiene que ver relacionado con el proceso de liberación. Seguimos con la pastoral católica, que es el cuidado y asesoramiento espiritual proporcionado por diferentes entidades religiosas a miembros de iglesias o miembros de otras confesiones que igualmente se pueden relacionar con la labor religiosa, incluso con ministros, de los ministros, por decirlo así, como tomando a partir de ellos tomado a partir de ellos. El sindicalismo combativo, que digamos que este ha significado durante el tiempo una década de recortes sociales y desbocada lucha de clases contra los trabajadores. Digamos que la clase obrera pasó a reorganizarse y plantear alternativas. Un nuevo sindicalismo revolucionario y combativo es el que toma la palabra dentro de este movimiento. Y muchachos, profesor, docente, finalmente tenemos lo que son los luchadores sociales. Este ya viene a ser de manera mucho más general y pues para ello primero que todo voy a definir rápidamente lo que son las luchas sociales.
que pues llegan a ser manifestaciones de una población en honor de un objetivo, bienestar gremial o multitudinario. Esto quiere decir que pues son personas que van en contra, que están en contra de una acción, ya sea realizada por el Estado o por otro tipo de problemáticas a nivel social que afectan a un sector poblacional o incluso a toda la población. Por lo tanto, ellos tienen unos ideales que podemos ver que se comparten en cada una de estas instituciones y estos luchadores sociales no solo hacen parte de ellas, sino que también hacen parte de gran parte de la población de Brasil, pues la ideología del MST es lo que comparten y es por lo tanto por lo que buscan luchar, que son los campesinos que en algún momento, pues debido a un contexto histórico, han perdido sus tierras a lo largo del tiempo. La organización, ahora sí, digamos que se organiza, digamos que por comisiones de campesinos, como lo pueden ser comisiones de bases, rurales, municipales, estatales y de coordinadora nacional. Llegan a ser una forma de organización, de jerarquía, por decirlo así, que está al interior de asentamientos y pues campamentos. Digamos que en este movimiento es muy interesante debido a que no hay como tal un ente, por decirlo así, de máximo poder, como un presidente o algo así, sino que el que organiza el poder es el Congreso Nacional, que es como el organismo máximo, aquel como tal manda dentro de organiza como tal este movimiento y que es celebrado pues cada 5 años. En este caso también se celebran cada año encuentros nacionales por estados y también existen lo que vienen siendo las comisiones ejecutivas nacionales y por estados. Y dentro de la parte ya administrativa está lo que es la Secretaría Nacional, las estatales y las gubernamentales. Como podemos ver, su forma de organización llega a ser de esta manera, por lo que acabo de explicar y por lo que ustedes pueden ver en la diapositiva, muy, por decirlo así, de manera simple, pues debido a que esto se sigue dividiendo en diversas subramas y obviamente a partir no solo de estos entes que son como los de máximo poder, se distribuyen o se desligan otras formas de poder dentro de la misma organización. Bueno, seguimos con la función. El MST es un importante movimiento social campesino brasileño de alcance nacional que agrupa alrededor de 350 familias en sus filas. En sus bases hay familias asentadas y campadas. Esto surgió en 1984 como reflejo de las desigualdades territoriales y sociales del Estado brasileño y de su cultura en cuestión agraria. La importancia del MST para los movimientos campesinos de Brasil y de América Latina reside, entre otros aspectos, en que el movimiento logró dar nueva visibilidad a la cuestión agraria tanto en el movimiento, en el movimiento logró dar nueva visibilidad a la cuestión agraria tanto en el contexto de la dictadura militar en 1964 a 1985. La dictadura militar apoyada geopolíticamente por Estados Unidos, destitu- destituyendo al gobierno constitucional de João Goulart de 1961 a 1964, que se había comprometido a realizar reformas de base en el Estado brasileño. Durante el gobierno dictatorial, en lugar de una reforma agraria, se realizó una moderación conservadora, tanto en el campo, eliminando las pequeñas propiedades rurales familiares con los políticos de concentración de tierra. Esta moderación conservadora, recuperadora y sustitutiva de importaciones en poco más de 10 años organizó las estructuras de mayor parque industrial en América Latina. De este modo, los militares, en beneficio de los grandes latifundistas, ignoraron los debates sobre la reforma agraria. Oliveira en el año 2009. Las consecuencias de sus políticas fue la concentración urbana, el aumento de las desigualdades sociales y la brecha entre el campo y la ciudad. A su vez, masas enormes de trabajadores desposeídos de medios productivos, sin tierra o informes, y por ello
quedaron expuestos a condiciones cercanas a la semi-esclavitud en el campo golondrinas y precarización laboral en la ciudad. Frente a esa realidad, sectores de esa población desposeída y se movilizaron políticamente a partir de mediados de los años 1970, influenciados por las ligas agrarias de los años previos Morisaga en el año 2008. Eh, También creemos en un contexto nacional que era totalmente desfavorable para los campesinos pobres, donde la única salida era propuesto por el gobierno militar para la cuestión agraria era la colonización en el norte del país, por el señor Fernández de 1998. En la selva amazónica, parte de esa población decidió quedarse en sus respectivas regiones, como por ejemplo centro, sur, sudeste y noreste, y las más pobladas, y luchar por la tierra allí. Estos sujetos se transformaron en la principal base social del MST por esta edad en el año 2005. Bueno, yo les voy a hablar sobre las relaciones. Las relaciones con el gobierno de Lula, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula de Silva había prometido el MST durante su campaña electoral en 2002. Quiso asentar a 400.000 familias campesinas en sus 4 años de gestión. Sin embargo, eso tuvo un lento avance, por lo que el movimiento tomó distancia del gobierno. El MST ha dicho que solo fueron asentadas 21.000 familias desde que Lula asumió el cargo el primero de enero en el 2003. Las relaciones con otras entidades, digamos, el MST impulsa a todos los campesinos a afiliarse y participar del sindicato de trabajadores rurales, la organización sindical a nivel de cada municipio. A nivel del central sindical, el MST articula con la Central Única de los Trabajadores, CUT. En el ámbito religioso, el MST mantiene relaciones con la Comisión Pastoral de la Tierra y las pastorales rurales de las diócesis en 2008. Unos 50.000 miembros del MST ingresaron en bloque al movimiento católico Comunión y Liberación. A nivel internacional, el MST mantiene relaciones con diversas organizaciones campesinas de América Latina a través de Vía Campesina. El MST no está afiliado a organismos sindicales internacionales, aunque cuenta con el apoyo de distintas organizaciones de trabajadores y ONG de Europa y Canadá. Bueno, ahora continuamos con el conflicto en el movimiento. En los últimos 10 años ha respondido una gran medida a los intereses de las empresas transnacionales vinculadas al agronegocio y a la energía, así como a las élites políticas y económicas de los países más industrializados. Los altos niveles de producción y consumo de agroenergía en Brasil, bajo el modelo de agronegocio, son justificados por laboratorios científicos, élites agrícolas y empresarios nacionales e internacionales, que en muchas ocasiones cuentan con el apoyo del gobierno federal y los regionales. En la actualidad, este proyecto sobre el movimiento de los trabajadores en tierra se inserta en la investigación del área urbano regional del CENDE sobre movimientos y organizaciones sociales, participación popular y transformación socioterritorial. Hasta el momento, las investigaciones se han centrado en Venezuela. Con el proyecto por presentar, ampliamos el ámbito de análisis a otros países latinoamericanos, en este caso Brasil, cooperando con investigadores de campo de investigación en políticas sociales de la Universidad Estadual y trabajando en una perspectiva de futuros estudios comparativos.
Bueno, como conclusión, pues a partir de una visión alternativa de la izquierda que privilegia aquellos procesos colectivos no capturados por las lógicas sistemáticas de los partidos, el mercado o el Estado. Los autores presentan un recorrido de las conquistas y perspectivas del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. A lo largo de sus 25 años de existencia, esbozando una interpretación de los límites, contradicciones y potencialidades de la actuación más reciente del MST y de su compleja relación establecida con el gobierno de Lula. Con eso sería todo por hoy. Aquí pues finalmente, como les prometimos, pueden ver nuestra biografía. Esperamos verlos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por ver.